para hoy está titulado ¿qué condiciona nuestro comportamiento? ¿O qué condiciona o no su comportamento? Y vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 20. Éxodo capítulo 20, donde tenemos los 10 mandamientos. Vamos a leer versículos 5 y 6. Éxodo 20, versos 5 y 6. Dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Te pregunto, ¿tú qué crees? ¿El ladrón nace o se hace? La depresión es innata de una persona o es el resultado de experiencias dolorosas en nuestras vidas. El homosexual nace o se hace. El alcoholismo es una conducta aprendida o es algo heredado. Un verdadero discípulo de Jesús nace o se hace. Y quizás la pregunta más conocida de todas: ¿un líder nace siendo líder o se hace? Yo creo de que para poder responder cada una de estas preguntas, nosotros necesitamos conocer qué es lo que ocasiona todas las cosas que nosotros hacemos en nuestras vidas. O sea, nuestra conducta. ¿Qué es lo que ocasiona la conducta de cada uno de nosotros? Y para eso es muy importante tener en claro la diferencia entre lo uno y lo otro. Y me refiero, por ejemplo, al pecado original, el pecado que mora en nosotros. Todos aquellos que ya hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, esa tendencia hacia el pecado aún continúa en nosotros. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo llama la carne, la naturaleza pecaminosa. Pero también quiero referirme a lo que son las maldiciones, o sea, consecuencias de nuestros pecados. En el libro de Gálatas, ya lo hemos estudiado antes, en el capítulo 6, dice de que siempre se va a cosechar, a coleitar aquello que nosotros sembramos, aquello que nos semeamos. Esa es la ley de la vida. Nosotros necesitamos entonces conocer para esto qué son las maldiciones generacionales. Necesitamos conocer acerca de los pecados de nuestros antepasados. Necesitamos conocer sobre fortalezas mentales. Necesitamos conocer aún sobre demonios. Ahora, yo creo de que lo que la Biblia nos enseña es el mensaje de la gracia. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. No es por obras, no es por lo que tú y yo podamos hacer, es por lo que Jesús ya hizo allí en la cruz del Calvario. Sin embargo, hay algunos que han llevado este mensaje de la gracia a un extremo, a un punto extremo. Les acabo de decir de que nosotros tenemos salvación cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero hay algunos que dicen que en relación a este punto de la gracia, que cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador personal, ya ahora tienes ya victoria sobre cada uno de los puntos que les acabo de mencionar hace unos minutos. Pero si eso fuese así,
que en el momento que tú aceptas a Jesús, ya tienes victoria sobre todo lo pasado, sobre todo las maldiciones, sobre todas las enfermedades y sobre todo, yo pregunto, ¿por qué aún hoy tenemos cristianos enfermos? ¿Por qué hoy aún nosotros tenemos cristianos que están luchando contra la pobreza, contra las drogas, contra el alcohol? Cristianos que están luchando contra la pornografía o contra la depresión. Podemos ir más allá y preguntarnos por qué hay cristianos suicidándose. ¿Por qué hay cristianos apartándose de Dios si ya cuando Jesús murió en la cruz recibimos victoria sobre todas esas áreas, según aquellos que se van al extremo del mensaje de la gracia? Ahora, yo quiero decirles de que la razón es porque cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, se solucionó sí el pecado, el problema del pecado original. El problema del pecado original significaba que nosotros nos íbamos directamente a la condenación eterna, a la muerte. Pero eso se solucionó. Jesús nos da vida eterna. Pero todo lo demás nosotros tenemos que seguir trabajando durante toda la vida. Y eso es, por ejemplo, en relación a nuestro carácter, a nuestras acciones. Miren, un discípulo no nace. Un discípulo se hace. Fíjense, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué es lo que tú entiendes por esto? Yo entiendo que esto es un proceso. Uno le vas agregando poco a poco una vez que tú lo consigues. Entonces, la vida cristiana, un discípulo no nace, se hace. Uno va creciendo en el Señor. Y aunque la Biblia nos dice de que en Cristo Jesús nosotros somos nuevas criaturas, somos declarados justos. La Biblia nos dice que nosotros somos ahora santos en Cristo Jesús. El pecado, la carne, nuestra naturaleza pecaminosa aún sigue en nosotros. Aún sigue en nosotros. Por eso vean, o sea, Dios en su gracia, Él te llama justo. Dios en su gracia, Él te llama santo. Dios en su gracia te llama pueblo escogido. Pero nuestra naturaleza aún es pecaminosa. Aún la carne va a estar en una lucha constante con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reconocer eso, que estamos viviendo día tras día en una lucha contra el pecado. Por eso yo creo que es importante que nos preguntemos, ¿qué pecado hay todavía en mí? ¿Qué pecado hay todavía en mí? Porque cuando yo me pregunto, yo lo voy a reconocer. Y si yo lo reconozco, la Biblia dice que yo tengo que crucificar ese pecado. Fíjate, Romanos capítulo 6, 12. El libro de Romanos capítulo 6, el versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes en suas concupiscencias. Que el pecado no reine en nuestras vidas, para que nosotros no le obedezcamos, dice la palabra del Señor aquí en Romanos. Quiero decirte algo, una frase. Nosotros no somos pecadores tratando de ser santos.
Nosotros somos santos tratando de no pecar. Se lo vuelvo a repetir. Nosotros no somos pecadores tratando de ser santos. Nosotros ya somos santos, declarados por el Señor, tratando de no pecar. O sea, acuérdate, lembra esto. Tú no eres ya más pecador. Ya Jesús te salvó, te lavó con su sangre preciosa. Tú eres ahora un santo, tratando de no pecar. Y esto es importante, de tal manera de que nosotros podamos lograr la victoria que Dios quiere sobre nuestras vidas desde la posición que Dios nos ha colocado, una posición de gracia. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 16. Permítame leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora. Gálatas 5, verso 16 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Les mencioné la semana pasada este versículo. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. En la versión que tenemos dice, andad en el Espíritu. Pero esta versión me gusta porque dice, no se dejen llevar, no se dejen guiar, no se dejen influenciar por el pecado. Déjense guiar más bien por el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros tenemos que analizar todas las cosas en manera especial. ¿Qué es lo que nos está impulsando a agir, a accionar? ¿O es nuestra carne o es el Espíritu Santo? Es que, por ejemplo, marido, si a ti te da por llamar allí a tu esposa y comenzar a brigar, a pelear por algo errado, por algo equivocado que ella hizo, tal vez ese impulso que tú estás teniendo de hacerle saber lo equivocada, lo errada que ella estaba, tú tienes que preguntarte, ¿eso es de parte de Dios? ¿O es simplemente mi carne? ¿O es simplemente mi carne? Para ponerme encima de ella y decirle, mira, tú estás equivocada. ¿O es realmente la guía de Dios? Todo lo que nosotros hacemos, tenemos que realmente preguntarnos si estamos siendo direccionados por el Espíritu Santo o por nuestra carne. La Biblia dice eso. Vivimos constantemente en una lucha entre el Espíritu Santo y nuestra carne. Y un cristiano, y una vez creo lo dije en un mensaje, tenemos el cristiano carnal, pero también tenemos el cristiano espiritual. Yo quiero hablar del buen cristiano. El cristiano espiritual es aquel que ha logrado crucificar su carne. Es un cristiano que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:24, también Nueva Versión Transformadora, dice: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Aquel que pertenece a Cristo Jesús ya, dice, crucificó esos deseos, esas pasiones humanas. Pero para poder crucificarlas, primeramente, yo tengo que reconocerlas. Yo tengo que reconocer qué pecado hay aún dentro de mí. Lo siguiente que yo tengo que reconocer, tengo que entender, son las maldiciones. Las maldiciones. Y las maldiciones no es nada más que las consecuencias de nuestros pecados. Algunos piensan que las maldiciones es solamente de que allí tu vecina contrató a un brujo para que te maldiga a ti y a la casa. No, mira, las maldiciones simplemente son las consecuencias de nuestros pecados. Deuteronomio capítulo 28, márcalo, léelo después, no nos da el tiempo, es un capítulo largo, pero aquí en ese capítulo 28 de Deuteronomio vamos a encontrar 7 diferentes maldiciones. Yo te aconsejo de que lo leas en una versión más simple. No leas en la Reina Valera 60 o en la Almeida Corrigida. Léelo en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora.
las palabras más simples vas a poder entender. Te voy a mencionar simplemente las 7 maldiciones que yo encuentro aquí en este capítulo 28. Uno, lo primero que encuentro, hay trastornos mentales y emocionales. Traduciéndolo a palabras más simples, locura, pánico. Son maldiciones. La segunda maldición que encuentro aquí en Deuteronomio 28 habla de enfermedades. Recuerda de que Dios quiere que nosotros seamos sanos. Una tercera maldición aquí en este capítulo habla de la esterilidad. Y cuando ves ahí el versículo allí, no habla solamente el no poder tener bebés, sino dice esterilidad en todo lo que hacemos. En tu siembra, en tus cosechas, en tus negocios, esterilidad. La cuarta maldición que encontramos allí es la desintegración de la familia. Y ahí está hablando simplemente del divorcio. La quinta maldición son maldiciones financieras. Y una maldición financiera no es nada más que pobreza o tener una mentalidad de escasez. Yo sé que la mayoría ya lo ha superado, pero muchos de Caseguis que vinieron aquí vienen con una mentalidad de escasez, de pobreza. No compran por no gastar. Y el fruto de tu trabajo se lo lleva a tu familia allá en tu país, que le tienes que estar mandando dinero. Mentalidad de escasez o complejos de inferioridad, te sientes menos. Estancamiento. Cielos cerrados, céus fechados. Robo, te roban. Creo que un versículo muy conocido, Malaquías capítulo 3, siempre se habla de los diezmos. Allí habla de maldiciones por no dar nuestros diezmos al Señor. Cuando no le damos nuestros diezmos al Señor, la Biblia dice de que hay cielos cerrados, céus fechados. Otra maldición que encuentro en este capítulo 28, accidentes frecuentes. Así que si tú sufres de accidentes de una u otra naturaleza, siempre constante, piénsalo. Tal vez hay una maldición sobre tu vida. Tal vez hay una maldición allí. Y la séptima maldición que encuentro en este capítulo 28, muertes prematuras. Muertes prematuras. La Biblia nos habla en el libro de Salmos de que la vida del hombre es 70 y en los más fuertes 80, y eso es hace 2000 años atrás. Ahora la ciencia ha avanzado, tenemos una mejor alimentación, tenemos un mejor nivel de vida. Por lo tanto, deberíamos vivir más. Pero cuando la gente muere a los 30, 40, 50 años, eso está hablando de muertes prematuras y eso es maldición. Entonces, todas estas maldiciones, si revisas después bien este capítulo 28 de Deuteronomio, son por causa del pecado, por causa de desobediencias. Y eso es tan simple como el fuego. Si yo pongo mi dedo en el fuego, ¿qué va a pasar? Me voy a quemar. Y eso es lo que cada vez que nosotros pecamos van a haber consecuencias. Dios no quiere que nosotros estemos bajo maldición. Pero si tú pecas, si tú desobedeces, si tú te dejas gobernar por tu carne, por tu pecado, por tus celos, sehumes, por tu rabia, hay consecuencias. Hay consecuencias en la vida. Ahora, no solamente estas maldiciones, la Biblia nos habla también de maldiciones generacionales. La Biblia nos muestra de que algunos pecados no solamente nos afectan a nosotros, sino que pueden afectar a nuestras familias, pueden afectar a nuestros hijos y aún a los hijos de nuestros hijos, o sea, a nuestros nietos. Cuando comenzamos aquí el mensaje leímos Éxodo 20 y habla allí acerca de la idolatría.
Y ese es un pecado que va a traer maldición sobre nuestra descendencia. Déjeme ponerles un ejemplo de las consecuencias de un pecado. En el libro de Génesis, en el capítulo 20, tú vas a encontrar allí la historia del rey Abimelec. Él se enamoró de la esposa de Abraham. Ahora, hay toda una circunstancia, porque Abraham estaba yendo allí a esa tierra. Él no quería que supiese de que él era casado, así que la presentó como su hermana. Y el rey, cuando ve a esta mujer, se enamora sin saber que en verdad ella era casada. Y preparó todo para el matrimonio, para poderse casar allí con Sara. Pero lo hizo en ignorancia. Él no sabía de que ella era una mujer casada. Sin embargo, Dios se le apareció a él y le dice de que lo que estaba haciendo estaba mal, que Sara, esa mujer, era una mujer casada. Y cuando Abimelec escucha eso, dice la Biblia que él se arrepiente de su pecado. Él lo estaba haciendo simplemente por ignorancia. Pero la consecuencia, y ojo, él no había tocado a Sara. Él no tuvo relaciones sexuales con Sara. Y estoy seguro de que ni siquiera besó a Sara. Pero las consecuencias, ¿qué fue? Esterilidad en toda su familia. Y para romper esa maldición, el mismo Abraham tuvo que intervenir, interceder delante de Dios. Vamos a leerlo. Génesis 20, versículos 17 y 18. Primer libro de la Biblia, Génesis 20, versos 17 y 18. Dice: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. El pecado de una persona afecta a toda una familia. A veces pensamos de que yo peco, bueno, la consecuencia viene sobre mí por ser desobediente, por ser cabeza dura o lo que sea. Pero encontramos en la Biblia que muchas veces el pecado de una persona va a afectar a toda una familia. Vamos al siguiente libro, Éxodo 34, versículo 7. Éxodo 34, verso 7. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Dice que Dios visita la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y no es de que Dios quiera hacerlo a propósito o de que Dios quiera maldecirnos, no. Él estableció leyes y esas leyes se cumplen automáticamente. Regresemos a lo que leímos al comienzo del mensaje, Éxodo 20. Este pasaje de Éxodo 34 es paralelo. Éxodo 20, verso 5. Los 10 mandamientos. No te inclinarás a ellas, hablando de los ídolos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estas son las causas de las maldiciones generacionales. Una de ellas es la idolatría. Y a veces nos quedamos aquí. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso. Dice, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero tenemos que leer bien el versículo, porque este versículo dice hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
O sea, no es solamente por el pecado de la idolatría que van a haber maldiciones generacionales, pero también es el odiar a Dios. Es el odiar a Dios, el no creer en Él, el ser gente mala. Todo eso va a traer consecuencias, no solamente sobre nosotros, sino aún dice sobre nuestras siguientes generaciones. Y mira, esto es los 10 mandamientos. Y el pueblo judío siempre ha creído esto. Ha sido su base de vida. Es la parte de las leyes que ellos lo estudian desde pequeños. Y cuando viene Jesús aquí en la tierra, los discípulos, aquellos que caminan allí con el Señor Jesús, ellos también, siendo judíos, entendían en relación a las maldiciones generacionales. Por eso que cuando los discípulos ven allí a un ciego, le preguntan al Señor Jesús: Señor, ¿él es ciego porque él pecó o porque sus padres pecaron? ¿Ok? Ellos sabían de que si los padres pecaban, consecuencias podrían venir sobre sus hijos. Pero allí la respuesta del Señor Jesús, antes de que le responda, yo quiero hacer aquí una aclaración. En ningún momento el Señor Jesús le dijo: mira, lo que ustedes están creyendo no es bíblico. Eso no está en la Biblia. ¿Cómo se atreven ustedes a decir eso? No, el Señor Jesús dijo: en este caso, no es ni por el pecado de él, ni por el pecado de sus padres. Es para que a través del milagro que yo voy a hacer en él, Dios sea glorificado. O sea, los discípulos mismos conocían muy bien acerca de las maldiciones generacionales. Sin embargo, hoy en día hay muchos cristianos, hay muchas iglesias que no creen en las maldiciones generacionales. No las aceptan simplemente. Pero lo interesante es que la ciencia sí lo acepta. Porque la ciencia te pone enfermedades que dicen que son genéticas, o sea, hereditarias. Lo tiene el abuelo, se lo pasa al hijo, se lo pasa al nieto. La ciencia le llama enfermedades genéticas hereditarias. La Biblia le llama maldiciones generacionales. Pasan de una generación a la otra. Miren, la Biblia nos muestra también que los que maldicen a los judíos son malditos. Aquel que maldice al pueblo judío es maldito. Y todas las naciones que han tratado de hacerle daño a los judíos son naciones que están en ruina. Son naciones que están mal. Pero en cambio, aquellos que bendecimos a Israel, como dice la palabra del Señor, aquellos que amamos a Israel, somos bendecidos. Esa es la promesa de Dios. El que maldice a Israel es maldito, pero aquel que bendice a Israel, al pueblo judío, es bendecido por el Señor. La Biblia también nos muestra de que aquellas naciones que fueron fundadas bajo los principios de la palabra de Dios son naciones prósperas. Mira la historia, revisa un poco. No quiero darte nombres para que no me califiques, pero cada una de las naciones que fueron fundadas bajo el principio de la Biblia son naciones prósperas hoy en día. Sin embargo, las naciones pobres hoy en día son naciones que tienen un pasado de idolatría, pasado de hechicería, tienen un pasado de robo, de corrupción. Por eso que son naciones pobres, porque no han sido fundadas en la palabra de Dios. Por lo tanto, los hogares, los lares que viven los principios de la palabra de Dios son hogares prósperos, son hogares bendecidos. Que tu hogar, que tu casa pueda vivir lo que la palabra del Señor dice. De tal manera tú te vas a asegurar de que tu casa será próspera, será bendecida por el Señor.
Pero los hijos, los filhos de papás adúlteros, de papás borrachos, bébedos, de papás rebeldes a Dios, ellos están viviendo lo que podríamos decir tristemente, injustamente, las consecuencias de los pecados de sus papás. ¿Y cuál es la consecuencia? Hogares destruidos, lares totalmente destruidos. ¿Eso qué muestra? Eso muestra de que la maldición pasa de una generación a la otra. Enfermedades, pobreza. Mi pecado puede afectar a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Hay dos libros interesantes en la Biblia, en el Antiguo Testamento: Ezequiel y Jeremías. Y estos dos profetas de Dios, ellos hacen algunas aclaraciones en relación a lo que es maldiciones generacionales. En esos tiempos que vivían estos profetas, se había vuelto común un dicho, un dictado muy popular, un proverbio que no está en la Biblia por si acaso. El dictado popular decía: los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. O sea, en palabras de hoy, los padres comieron uvas agrias y a los hijos les dio caries. ¿Ok? Ahora, Dios viene y Dios le dice que en vez de decir eso, que si los padres cometen un pecado, la consecuencia va a venir sobre los hijos, el Señor dice que aquel que coma uvas agrias, a él se le van a destemplar los dientes, a él le va a dar las caries. O sea, traducido a un buen cristiano, que aquel que cometa pecado, por su propio pecado morirá. O lo que nosotros conocemos, el versículo más famoso en el Nuevo Testamento: el alma que pecare, esa morirá. Porque la gente en ese tiempo de estos profetas de Ezequiel, ellos creían de que si ellos pecaban, el pecado no les iba a afectar. El pecado le iba a afectar allí a sus hijos. Entonces habían unos padres bien desconsiderados. No le importaban que fuese sobre los hijos. Ese era el dictado, el dicho popular. Entonces ellos pecaban libremente porque a mí no me pasa nada. Bueno, que se lo pasen a ellos, que ellos sufran las consecuencias. Pero el Señor dice: no es así. El alma que pecare, esa morirá. O sea, la persona que peque tendrá que vivir con las consecuencias de su pecado. Entonces, Ezequiel allí en su libro, él nos va a mostrar que aunque nosotros seamos víctimas de los pecados de nuestros papás o de nuestros abuelos, nosotros podemos quebrar, nosotros podemos romper esas maldiciones si es que no repetimos los mismos pecados. Por otro lado, un hijo, un filho puede tener una vida bendecida gracias a sus padres o a sus abuelos, porque hicieron lo correcto delante de Dios. Pero si el hijo toma la decisión de pecar, de no vivir una vida conforme a los principios de la palabra de Dios, las maldiciones, o sea, para que no vamos a poner la palabra fea, aparentemente maldición, las consecuencias del pecado caerán sobre él. Quiero leérselas. Ezequiel capítulo 18. Permítame leerla en una traducción viviente, una versión transformadora. Las palabras están más simples, más entendibles. Ezequiel 18, versículos 5 al 14, por en cuanto, porque vamos a leer varios versículos aquí. Ezequiel 18, del 5 al 14. ¿Hallaron? Compara tu versión de tu Biblia con esta, que es más simple. Dice: supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni les rinde culto. No comete adulterio,
ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual, es un acreedor compasivo, no se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres, no le roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados, presta dinero sin cobrar interés, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto e imparcial al juzgar a otros y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. Pero supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto. Y déjame hacer aquí un alto. No me quites el versículo. Aquí está hablando de un filio adulto. Nuestros hijos están bajo nuestra tutela, bajo nuestra gracia. ¿Ok? Pero lo podemos considerar a nuestros hijos ya adultos, no cuando la ley dice a los 18 o 20 años aquí en Japón. A los 15, 16 años ellos ya saben qué es lo que están haciendo. A los 15, 16 años ellos ya saben que se pueden ir a una fiesta, que se pueden drogar, que pueden tener relaciones sexuales. O sea, considera a este ejemplo del hijo adulto, a tu hijo si ya tiene 15, 16 años para encima, dice el verso 10. Pero supongamos que ese hombre que era justo tiene un hijo adulto que es ladrón o asesino y se niega a hacer lo correcto. Verso 11. Ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores al negarle que recuperen sus garantías, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador? No, tiene que morir y asumir toda la culpa. Pero supongamos que ese hijo pecador a su vez tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Vamos a saltar al verso 17, la segunda parte. Dice, esa persona no morirá, porque vuelve a decir todas las cosas que hizo el padre, él no lo hará. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Vamos al versículo 19 y 20, la primeira parte. Vocês, porém, perguntam, como assim? O filho não paga pelos pecados do pai? Não, pois se o filho faz o que é justo e certo e guarda meus decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. E verso 21. Mas se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem a meus decretos e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Cada uno es responsable por lo que hace. Hoy en día hay muchos cristianos que no están disfrutando de toda la bendición que tenemos nosotros en Cristo Jesús como sus hijos, porque no saben la desgracia en la cual están viviendo. Y eso es nada más ni nada menos que la consecuencia de los pecados. No solamente de ellos, pero también pecados generacionales, de generaciones pasadas. Pero ¿sabías tú que podemos romper esas maldiciones? ¿Podemos quebrar esas maldiciones? ¿Qué tengo que hacer, pastor, para romper esa maldición? Pues lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder romper las maldiciones es identificarlas. ¿Qué maldición hay en mi vida? ¿Qué maldición hay en mi vida? Disculpen los brasileños, pero los que hablan español tienen una expresión que dicen, ¿por qué soy tan salado? Todo me sale mal, todo me va mal en la vida. Bueno, si tú usas esa expresión, si tú piensas que todo te va mal en la vida, es porque tal vez hay una maldición. Es porque tal vez hay una maldición. Mira tu familia.
¿qué maldiciones hay en mi familia? Tal vez divorcio, tal vez enfermedades, tal vez muertes prematuras. Pero lo siguiente, después de identificar la maldición que pueda haber en mi vida o en la de mi familia, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de cometer esos pecados que estamos cometiendo o que cometieron tal vez nuestros papás. Y allí romperlas, quebrarlas en el nombre de Jesús y apropiarnos de lo que Jesús ya hizo allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, como dice el libro de Gálatas. Dice de que Él nos rescató de esas maldiciones al morir allí en la cruz. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, no es solamente que nosotros podemos romper o quebrar esas maldiciones, sino que nosotros podemos ser el pueblo bendecido y favorecido por Dios. Dile a la persona que está a tu lado: somos un pueblo bendecido y favorecido por Dios. Créelo, créelo. Somos ese pueblo. Somos un povo abençoado, favorecido por Dios, porque eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Yo creo, saben, hermanos, de que lo que ha causado mucha confusión en el medio cristiano con respecto a esto, el tema de las maldiciones, es que no se ha hecho una diferencia clara en lo que son maldiciones generacionales y pecados de nuestros antepasados. Las maldiciones generacionales y los pecados de nuestros antepasados son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Las maldiciones generacionales tienen que ver con las consecuencias de nuestros pecados. Yo peco, van a haber consecuencias. Especialmente si es idolatría, la Biblia dice que eso irá hasta la tercera y cuarta generación. Hay consecuencias por el pecado que yo cometo. Mas los pecados de nuestros antepasados tienen que ver con las cosas que nosotros hacemos. Déjenme explicarles un poquito más simplemente, más simple. Las maldiciones pueden pasar de una generación a otra. Los pecados de mis antepasados no. ¿Ok? Las maldiciones sí, pasan de una a otra generación, geración. Pero los pecados no. Por ejemplo, si yo soy hijo, filio, de un padre adúltero, de un papá borracho, bébedo, de un abusador, no me convierte a mí en un adúltero, no me convierte a mí en un borracho bébedo, no me convierte a mí en un abusador. El pecado de mi papá es él, no me lo pasa a mí. ¿Ok? Yo creo que eso pueda quedar claro. Pero lo que yo sí puedo hacer es aprender y copiar la mala conducta de mi papá. Yo veo que él es borracho, que le gusta la bebida, yo puedo copiar lo que él hizo. Y de esa forma cometer el mismo pecado que él estuvo haciendo. Entonces, el pecado no se hereda, el pecado se copia. El pecado se copia. ¿Han escuchado esas frases ustedes? Ah, eres igualito a su papá. ¿Sí? No sé cómo se dice en portugués, pero en español dicen: de tal palo, tal astilla. ¿Sí? Ahora, esas frases se aplican solamente a nuestra forma de ser.
se aplican a nuestra apariencia física. Somos igualciños a papá o igualciños a mamá. El color de nuestros ojos, cosas así. Pero no se aplica a los pecados. Se puede incluso aplicar a las maldiciones heredadas. Se puede aplicar aún a la pobreza. El padre era pobre, el hijo es pobre. Eso es maldición. Pero no a los pecados. Un hijo, un filho no hereda los pecados de su papá, sino que los copia. Los copia. No es un pecado heredado, es un pecado copiado. Es una conducta aprendida. Yo creo de que esto les puede traer liberación, yo creo, a mucha gente. Porque mucha gente piensa que son así porque Dios los hizo así. En mi forma de ser, me gusta la bebida y me gustan las mujeres y soy infiel. Dios me dice, no, Señor, Dios no te hizo así. Dios no te hizo borracho, bébedo. Dios no te hizo adúltero, mujeriego. Dios no te hizo homosexual. Dios no te hizo celoso, seumento. Dios no te hizo envidioso, ni egoísta, ni depresivo, ni orgulloso, ni todas lo que tú puedas colocar allí, adjetivos. Todas esas cosas son conductas aprendidas. Son conductas aprendidas. No son pecados heredados de nuestros antepasados. Tú no eres borracho, bébedo, porque tu papá es un borracho, un bébedo. Tú eres un borracho, un bébedo, porque eres estúpido. Y disculpen la palabra. Porque tú no aprendiste de los errores de tu papá. Porque si tú como hijo veías que tu papá era borracho, bébedo y agredía a tu mamá, agredía a los hijos, tú deberías haber aprendido eso. Que las consecuencias de la bebida es violencia muchas veces. Los pecados no se heredan, los pecados se copian. Vean a Salomón, quiero hablarle de los reyes. Primera de Reyes, capítulo 11. Versículo 4. Primera de Reis, capítulo 11, verso 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Salomón no tuvo un corazón recto. Dice que sus mujeres lo hicieron apartar porque lo llevaron hacia la idolatría. Ahora, unas generaciones después de Salomón, vamos a encontrar al rey Asa. Y la Biblia dice de que el rey Asa hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque él no copió el mal ejemplo de su papá Abías, ni el de su abuelo Roboam, ni de su bisabuelo Salomón, sino de que él decidió seguir el buen ejemplo de su tatarabuelo David. Primera de Reyes, capítulo 15. Vamos al capítulo 15, verso 11. Dice: Asa hizo lo recto ante los ojos de Dios, como David su padre. Cuando aquí habla de su padre no habla del papá, sino habla de su antepasado. Son varias generaciones. ¿Qué me muestra eso? Eso me muestra de que yo puedo elegir. Yo puedo elegir o hago lo bueno o hago lo malo. Pero vamos a avanzar. Los siguientes reyes después de Asa fueron buenos. Todos hicieron lo bueno delante del Señor. Hasta que llegamos al rey Acaz. Vamos al siguiente libro, Segunda de Reyes, capítulo 16. Hasta aquí todos los otros reyes anteriores, todos hicieron lo bueno. Pero aquí en Segunda de Reyes 16, versos 2 y verso 3, vamos a leer. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar,
e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel. No hizo lo bueno, no hizo lo correcto. Dice que andó en los caminos de los reyes de Israel. Ahora, un poco de historia. Yo quiero que ustedes puedan aquí recordar de que el reino, Israel se había dividido. Estaba el reinado de Judá y el reinado de Israel. Casi todos los reyes de Judá fueron buenos, mas todos los reyes de Israel fueron malos. Y este rey Acaz dice que en lugar de seguir la conducta de sus antepasados, que eran del reino de Judá, que todos eran buenos, habían pasado muchas generaciones, en lugar de hacer lo bueno como sus antepasados, dice que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, del otro reino. Y eso es lo que hoy en día muchos cristianos hacen. Hay cristianos que están en una iglesia donde se cree y se practica la santidad, pero en lugar de seguir el ejemplo de esa iglesia, les da por copiar el mal ejemplo de otros cristianos y aún de pastores mediocres de otras iglesias que hacen lo malo, que pecan, que adulteran y que hacen cosas así. Es lo que está haciendo aquí este rey Acaz. No ve su propia iglesia, no ve su reino, sino que ve lo del vecino, donde actuaban mal. Mas avancemos. El siguiente rey es Ezequías. Y este rey Ezequías, dice la Biblia, que él no siguió el ejemplo de su papá, sino que siguió el ejemplo de David. Capítulo 18, segunda de Reyes, versículo 3 y verso 7, la primera parte dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Verso 7, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Y este versículo yo creo que es un aliento para nosotros, porque la Biblia dice que aquel que hace lo correcto, somos prosperados. Si tú haces lo correcto, Dios está contigo y eres prosperado. Pero la historia continúa, porque este rey tuvo otro hijo, tuvo un hijo, se llamó Manasés. Vamos al capítulo 21, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 2. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme às abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Este fue el peor de todos los reyes. Dice que la Biblia que en lugar de seguir el ejemplo de los de Judá, se puso a mirar a los paganos. O sea, ni siquiera al reino vecino del que se había separado al reinado de Israel. Todos eran reyes malos, ni siquiera ellos. Dice de que vio a los paganos, a las naciones idólatras de que estaban a su alrededor. Y eso lo ponemos hoy en día. Cristianos que ya no solamente ven a otros cristianos con malas conductas en otras iglesias, sino cristianos que quieren imitar la conducta de aquellos que no conocen al Señor. Incrédulos, impíos, compañeros de la escuela, de la universidad, compañeros allí de trabajo. Por eso yo te pregunto, ¿quién está moldeando tu vida? ¿Quién es tu ejemplo de vida? ¿Un buen cristiano? ¿Una buena cristiana? ¿O aquellos con quienes trabajas o con quienes estudias, que no conocen al Señor y que llevan una vida totalmente apartados de los caminos del Señor? ¿Quién es tu ejemplo? Ofilio, el hijo de un borracho, de un bébedo, puede seguir las mismas pisadas de su papá o puede aprender de sus errores.
O sigue el mismo camino o aprende de sus errores. O Filio, el hijo de un adúltero o de unos papás divorciados. Ese hijo puede repetir los mismos pecados o puede usar el dolor que experimentó por causa de ver un papá o una mamá así o padres separados. Puede usar ese dolor para que eso no se repita en sus propios hijos. Y esa es una decisión que tú tomas, que cada uno de nosotros tomamos en la vida. Así que en lugar de que las siguientes generaciones sean peores, ¿por qué no nos esforzamos para volver a esas siguientes generaciones mejores de lo que fuimos nosotros o de lo que fueron nuestros antepasados? Los pecados no se heredan. Recuerden esto. Son conductas que aprendemos. Por eso qué importante, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino cuando es pequeño. Porque cuando sea grande no se apartará. Porque cuando sea grande, cuando esté allí en la adolescencia, cuando sea ya joven, tiene una base bíblica. Tiene una base de la palabra de Dios para saber qué es lo bueno y qué no es lo bueno y no dejarse influenciar por el mundo allí afuera. Démosle un buen ejemplo a nuestros hijos. Termino. Ahora nos gana. Algo similar puede suceder en una iglesia. Un cristiano así entre aspas, entre comillas, un cristiano que quiere ir a los bares, a los clubes nocturnos, a las discotecas, un cristiano que quiere emborracharse, embebedarse, acostarse, deitarse con la novia, serle infiel al marido o a la mujer, divorciarse, criticar, sea lo que sea. Ese tipo de cristiano va a buscar a otros cristianos mediocres que lo apoyen en lo que está haciendo porque ellos hacen lo mismo. Y eso es una regla general. Esa es una regla general. Fíjate, 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versos 23-24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo pensando, ¿qué es lo que mi hijo está aprendiendo de mí? ¿Qué es lo que mi hijo está aprendiendo de mi conducta? Por eso lo que la Biblia dice aquí, este versículo, no pienses en ti mismo, porque somos egoístas y buscamos un momento de placer, de alegría, y no nos damos cuenta que nuestros hijos nos están mirando, nos están observando. Y recuerda, el pecado no se hereda, se copia. Yo como pastor y a los líderes de la iglesia les pregunto, ¿qué ejemplo estamos nosotros dando? Porque somos gente de influencia. La gente va a decir, es el pastor, es el diácono, es el obrero. Somos gente de influencia. Por eso, ¿qué ejemplo estamos nosotros dando? Todos nosotros, queridos hermanos, tenemos una gran responsabilidad con las siguientes generaciones. Una gran responsabilidad con las siguientes generaciones. Por eso, resumiendo el mensaje de hoy, te pregunto, ¿qué pecados hay en tu vida? ¿Qué pecados hay en tu familia, en tus antepasados?
alcoholismo, infidelidad, celos, ceúmes, mal genio, abusos físicos, divorcio, terquedad, teimosía, queja, manipulación, egoísmo. Y solamente estoy mencionando algunos. ¿Qué pecados hay? Porque necesitamos romper, cancelar esos pecados para que realmente podamos ser libres y nuestras siguientes generaciones puedan vivir bajo la bendición de Dios. Porque Dios dice que bendecirá a partir de nosotros a 1000 generaciones por delante. ¿Qué es lo que queremos? Que maldiciones vengan sobre nuestros hijos por nuestras conductas, nuestros pecados, o que después que nosotros nos hemos arrepentido, hemos identificado y arrepentido nuestro pecado y lo hemos cancelado, quebrado, yo y las siguientes generaciones podamos vivir bajo la bendición de nuestro Dios. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque vivimos bajo tu gracia. Porque podemos recibir, Dios, el perdón de todos nuestros pecados. No necesitamos, Señor, como en el Antiguo Testamento, hacer sacrificios. Porque el sacrificio perfecto ya fue inmolado en la cruz del Calvario. Jesús murió, pagó por todos nuestros pecados. Te damos las gracias, Señor, porque somos perdonados sin merecerlo. Sin embargo, Dios, reconocemos que venimos de familias, Señor, donde hubo pecado, donde hubo maldad, donde hubo idolatría. Y tal vez, Señor, hemos usado esos pecados de nuestros antepasados como una licencia para pecar. Porque papá, mamá eran así. Porque el abuelo y la abuela practicaban eso. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón. Tal vez es lo contrario, Dios. Tal vez venimos de buenas familias, donde nos dieron una buena educación, donde nos enseñaron qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero nosotros miramos otras familias. Miramos a los reyes de Israel que hicieron lo malo. Miramos a los amigos de la escuela, de la universidad, a los compañeros de trabajo. Y hemos querido, Señor, cometer los mismos pecados que ellos. Nos hemos dejado arrastrar, llevar por la corriente. Y hemos traído, Señor, maldición. Maldición sobre nosotros. Pero también maldición sobre nuestros hijos. Y los hijos de nuestros hijos. Por eso hoy, Señor, te pedimos perdón. Señor, que ese manto de pecado que hay, Señor, sobre nosotros, sobre nuestras familias, pueda acabar hoy, pueda romperse, Señor. Señor, como hijos tuyos, tomamos la decisión de no repetir, de no copiar los pecados de nuestros padres,
de nuestros antepasados, sino todo lo contrario, Señor, lo sacamos a la luz. Yo quiero invitarte a que lo declares ahí donde estás. Identifica qué pecado hay en tu vida o en tu familia. No sé, una tendencia a los celos, según a la infidelidad sexual, al divorcio, rebeldía, depresión, enfermedades crónicas, terquedad, teimosía. Identifícalo y decláralo. Y dile: Señor, yo lo cancelo, yo lo rompo, yo me paro en la brecha y yo rompo esa maldición sobre mi familia en el nombre de Jesús. Señor, tal vez sin querer estoy repitiendo los mismos pecados de papá, de mamá. Señor, lo que yo odio de papá, lo que yo odio de mamá, Señor, lo estoy repitiendo. Yo te pido, Señor, de que tú me des la victoria sobre esos pecados. Yo rompo, Señor, toda maldición generacional. Reconozco, Señor, que hay enfermedades que son consecuencia del pecado de un antepasado, bisabuelo, abuelo, no sé, Señor. Tal vez, Señor, hay trastornos mentales. No soy loco, Dios, pero hay cosas que no van bien y yo las reconozco. Trastornos emocionales. Cambio de un momento a otro, Señor, el carácter, la forma de hablar, de gritar, de conversar. Hay problemas financieros en las familias, Dios. Por más que me esfuerzo, trabajo y trabajo y trabajo, el agua se va, el dinero se va como agua entre los dedos. Tal vez hay una maldición de divorcio, Señor. Padres, hermanos, tíos, abuelos se divorciaron. Todo esto yo lo rompo hoy en el nombre de Jesús. Y al cancelar estas maldiciones ahora, escucha bien, Satanás, escucha bien, maldición. Tú no puedes tocar a mis hijos, ni a los hijos de mis hijos en el nombre de Jesús. Porque esas maldiciones hoy son rotas, son quebradas, son canceladas en el nombre de Jesucristo. Yo te pido, Señor, que tu bendición venga, Señor, sobre mis hijos, sobre las siguientes generaciones. Si es necesario, Señor, tener que pedirles perdón, esta noche cuando regrese a casa les voy a decir: perdóname. Perdóname porque no viví una vida ejemplar para ustedes. No me imiten a mí esa mala conducta, imiten a Cristo. Yo te pido, Señor, que tu gracia venga sobre este lugar. Que tu gracia, Señor, repose sobre cada uno de nosotros. Sobre todos aquellos que nos están viendo por la internet. Que nos puedas libertar, Señor, de todas las ataduras del pecado. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús nosotros somos libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Senhor, eu não
chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti. Vamos a declararlo. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile a 2, 3 personas, somos libres de toda maldición. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.igrayashinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.